Amigas y amigos, los saluda con el gusto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y esto se los agradezco todos los días, está disponible para que lo vean, para que lo escuchen, los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en punto de los sábados está listo para ser visto, oído, escuchado, bajado, subido, como se emplean estos términos modernos de las redes sociales, este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en donde además ustedes pueden encontrar literalmente más de medio millar de programas anteriores que pueden verlos cuando ustedes quieran y gusten y manden. Les agradezco, amigas y amigos, el que estemos juntos para platicar de historia, para recordar el pasado, y les reitero, eso sí, como siempre lo hago, que este programa, como este canal, no tienen ningún fin utilitario, económico, no está monetizado, no recibe donaciones, que es simple y sencillamente por esa pasión compartida entre ustedes y yo para platicar de historia. Eso sí, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando de la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y bueno, déjenme iniciar con una confesión personal. Como ustedes recuerdan, hace 8 días había yo anunciado que con aquel programa cerrábamos el mes de la patria, al cual dedicamos, como siempre lo hacemos cada año, todas las emisiones del mes de septiembre. Ahora ya estamos en octubre. Yo pensaba ya cambiar de tema, pero sin embargo, y esta es mi confesión, decidí regresar a examinar precisamente la fecha más simbólica de nuestra historia, que es la que corresponde al grito de independencia el 16 de septiembre. Y esto lo hago porque seguramente ustedes también se percataron en estos últimos días, las semanas anteriores, hubo una polémica, una discusión finalmente inútil, pero sumamente interesante y que a mí me confirma precisamente el desconocimiento que tenemos de la historia. Una polémica, una discusión en la que hasta se involucró la propia presidenta de la República para debatir, cada uno en sus medios, ella en su conferencia mañanera, y un historiador muy prestigiado desde su columna periodística, para discutir qué había dicho, qué había gritado precisamente Miguel Hidalgo y Costilla aquella madrugada del día 16 de septiembre de 1810 en Dolores. ¿Qué gritó Hidalgo? Y el punto central de esta discusión era la afirmación de este historiador de que Hidalgo gritó "Viva Fernando VII", cosa que fue rebatida por la presidencia con más conocimiento histórico. No digo que ella lo tenga, probablemente sí, pero seguramente cuenta con asesores que conocen también profundamente de historia. No puedo saber ni quiénes son, ni cómo sucedieron las cosas. Lo único que me consta, como seguramente a muchos de ustedes, es que efectivamente hubo intercambio de razonamientos y de opiniones y supuestamente de fuentes para demostrar, por una parte, que Hidalgo había gritado "Viva Fernando VII", y por otra parte, para corregir y decir que no lo había gritado. Este es un debate, si ustedes quieren, bizantino, hasta inútil, pero que tiene
un trasfondo político, y no de ahora, un trasfondo político que viene desde mucho tiempo atrás, para tratar de averiguar cuál era la idea central de la independencia que había expuesto Miguel Hidalgo y Costilla a sus feligreses al momento del grito, si utilizó o no el nombre de Fernando VII. Así que, pues decidí que tenía yo este deber cívico de participar en esta polémica, no con el ánimo de denostar a nadie, sino simplemente de comprobar y descubrir cuál es la verdad. ¿Qué fue lo que efectivamente gritó Miguel Hidalgo y Costilla aquella madrugada del 16 de septiembre, perdón, ya me fui yo con la propia tradición del grito, cuando proclamó el inicio de la guerra que nos daría patria y libertad? Y decidí ponerme a estudiar, se los confieso en estos días, de manera pues muy intensa. Y el resultado de mis investigaciones que quiero platicarles hoy en día, pues me lleva a varias conclusiones. Déjenme decirles una conclusión inicial, y ahorita voy a demostrarlo. Aquella madrugada en Dolores, Hidalgo arengó a sus feligreses con una serie de palabras, con unos discursos que ahorita conoceremos, pero no cerró sus discursos, sus palabras con vivas. Eso es lo que he descubierto en estos días, ¿eh? Y descubrí que la primera persona que añadió un viva al momento de dar el grito fue nada más ni nada menos que Maximiliano de Habsburgo, cuando lo dio en la casa de Miguel Hidalgo allá en Dolores, ya llamado Dolores Hidalgo, la noche del día 15 de septiembre de 1864, que además es el primer gobernante, espurio pero gobernante, que da el grito la noche del 15 por razones de que andaba deprisa, al día siguiente tenía que partir a continuar su viaje y además se dio cuenta que en la noche brillan más bonitos los fuegos de artificio, costumbre que será continuada después por Juárez y por don Porfirio. Pero ese día Maximiliano fue el primero que gritó ¡Viva la independencia! Un grito que causó conmoción entre la gente, les gustó mucho, y un grito que después va a iniciar también en su tradición ya republicana el propio Benito Juárez. Don Porfirio le va a agregar ¡Viva la independencia! Y ¡Viva México! Y a partir de ahí cada presidente de la República ha dado los gritos allá en el balcón central o en Dolores, donde lo den, tocando después la campana y gritando arengas: ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva los héroes que les dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! Ahora como se utiliza sin los nombres los de Casada, ¡viva José Ortiz! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! Y curiosamente se ha olvidado, ha pasado ya desapercibido lo que verdaderamente dijo Hidalgo aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Insisto, no gritó ningún viva. Y vamos a comprobarlo. Miren, y este es el tema central de esta discusión. Si no gritó viva la independencia, pues tampoco gritó viva Fernando VII para comenzar. Pero déjenme demostrárselos. Los testimonios que tenemos de los testigos presenciales del grito, de personas que estuvieron allí presentes y que después nos legaron su testimonio, su recuerdo de lo que sucedió esa madrugada del 16 de septiembre, fíjense, son nada más
cuatro personas nos legaron su testimonio. Dos de ellas lo hicieron de manera muy posterior. Lo escribieron como una especie de recuerdo, como una especie de memorias. Ya por allá de 1865 y 1870. Ya para ese momento ya había pasado muchísimo tiempo y ya le añadieron y le quitaron cositas como ahorita lo vamos a leer. En cambio, los otros dos testigos, que son testigos además que estaban casi, uno de ellos a un lado del padre Hidalgo y el otro un poquito más lejos, que lo escuchó desde el patio de su casa porque era vecino de la parroquia de Dolores, son dos de los principales caudillos insurgentes, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Los dos nos dejaron su recuerdo de lo que pasó ese día, porque no es que lo hayan escrito, es que lo declararon al momento de ser procesados, cuando estaban siendo sometidos a juicio, ya en la ciudad de Chihuahua en el 1811, juicio en el cual, como todos sabemos, el resultado sería que los condenaran a muerte. Allí, preguntados por el fiscal de nombre Ángel Abella, de qué había acontecido aquella madrugada del 16 de septiembre, tanto Juan Aldama, de manera independiente y separada, y Mariano Abasolo también en su propia celda, independiente y separado, los dos dieron su versión de lo que fueron testigos, de lo que escucharon en voz del padre Hidalgo aquella madrugada. Y esta es la fuente primigenia y principal que podemos utilizar para conocer qué sucedió exactamente aquella madrugada. Miren, no es una cosa secreta, ¿eh? Hay varias publicaciones y la más reciente, que es del año 2010, la publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, en un libro que se llama Voces Insurgentes, Declaraciones de los Caudillos de la Independencia, con una introducción, edición notas de este buen historiador, gran historiador Raúl González Lezama, y con un prólogo, un prefacio de otro magnífico y brillante historiador, Rafael Estrada Mitchell. Aquí se reunieron, que estaban ya también publicados, pues están en los archivos, las declaraciones que Miguel Hidalgo, que Ignacio Allende, que Juan Aldama, que Mariano Abasolo, que Jiménez, Mariano Jiménez, que Josefa Ortiz de Domínguez, que Leona Vicario y algunos otros más hicieron en sus procesos respectivos, cuando fueron sometidos a juicio por ser partidarios de la independencia o por ser iniciadores de la gesta libertaria. Aquí están los procesos, las declaraciones judiciales de los principales caudillos de la independencia, y aquí aparece todo lo que declararon ante sus jueces e interrogadores, ante el fiscal, repito, el fiscal Ángel Abella, un español, o ante quienes, pues, los degradaron sacerdotalmente, la Inquisición que también intervino, todo lo que declararon estando presos aparece aquí, y que, repito, son los únicos documentos auténticos de lo que ellos declararon. Y justamente y curiosamente, cuando preguntaron el fiscal Abella qué sucedió aquella madrugada del día 16 de septiembre, Hidalgo pasó de largo, nomás dijo que inició la rebelión, Allende también dijo que ese día se inició el movimiento, pero quienes sí fueron más detallados, más minuciosos en contar lo que habían visto, vivido, escuchado, insisto, fueron Juan Aldama, que estaba a un lado de Hidalgo, junto con Ignacio Allende, y Mariano Abasolo, que estaba
en la casa contigua al templo que hoy es la Presidencia Municipal y Museo en la ciudad de Dolores, y que era la casa particular de Mariano Abasolo. Déjenme comenzar con los dos testigos que yo definitivamente hago a un lado, porque insisto, como lo dije hace un momento, fueron muy posteriores sus testimonios, pero que son los que más se han usado. Los dos eran dos personajes que vivían en Dolores, trabajaban en las empresas alfareras que tenía el padre Hidalgo, y ahí estuvieron justamente ese día del grito. Pero pasaron muchos años y ya por una especie de asunto político escribieron sus memorias con la ayuda de otras personas. Uno de ellos se llama Pedro Sotelo, que era un alfarero que trabajaba con Hidalgo, y él es muy escueto y dice lo siguiente, que el padre Hidalgo les dijo: en este acto se hace todo, no hay que perder el tiempo. Verán ustedes romper y rodar por el suelo el yugo opresor. Ahora mismo damos la voz de libertad, no hay que pensar. Viva Nuestra Señora de Guadalupe, viva la independencia y ayúdenos a defender y libertar a nuestra patria de estos tiranos. Esto es lo que dice Pedro Sotelo, que gritó el padre Hidalgo. Tiene algunas deficiencias en cuanto a forma, porque el padre Hidalgo no hablaba así. Repito, ya está muy tamizado por el tiempo y seguramente modificado. En cambio, Pedro García, que es más prolífico, que también estaba, al parecer, allí en Dolores, que también trabajaba con el padre Hidalgo, ya escribió un recuerdo que, según él, eran las palabras de Hidalgo, claro, ya en términos muy contemporáneos. Según Pedro García, Hidalgo dijo: mis amigos y compatriotas, palabras que nunca usaba Hidalgo, Él decía hijos míos. Pero dice esto: no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos, esa gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos. La hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y servidumbre. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Y bueno, finalmente dice que le quedan pocas horas para verlo marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres, y que los invitaba a cumplir con este deber, de suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis y comenzar algo que ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Viva pues la Virgen de Guadalupe, viva la América por la cual vamos a combatir. Son, repito, 2 arengas, pero escritas todas ellas entre 1865 y 1870, ya muy lejano el tiempo del grito, en el cual sí, ellos fueron testigos, pero pues nadie apuntó lo que dijo Hidalgo en ese momento. Los recuerdos más cercanos, insisto, son los que tienen Juan Aldama y Mariano Abasolo, presos en Chihuahua y que lo declaran ante el fiscal Ángel Abella. ¿Qué dice cada uno de ellos? Aquí sí es el documento más importante, y en ninguno de ellos se dice que haya gritado ningún viva. Ningún viva. En los otros dos, de los otros 2 testigos, sí, hay viva a la Virgen de Guadalupe, sí, hay viva a la independencia, hay viva a la América, pero fíjense bien, no hay viva a Fernando VII, que es el objeto de la polémica actual. Ahí no hay vivas a Fernando VII en 2 testigos que hemos inclusive descartados y tampoco lo mencionan. Pero los 2 testigos principalísimos, protagonistas de ese día, Juan Aldama declaró lo siguiente, que el padre Hidalgo, habiendo salido todos a la iglesia, poco después de las 6 de la mañana, allí en el atrio, el señor cura Hidalgo arengó a la multitud
en estos términos: hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso y a los de a pie un tostón. Esto es lo que declaró Juan Aldama. Y trae partes que seguramente son verdad, porque recuerdan ustedes que ya en estos días platicábamos en programas anteriores que precisamente una de las razones fundamentales de Hidalgo para lanzarse contra la dominación española y proclamar la independencia es precisamente, y esta palabra clave, luchar contra la opresión y acabar con los tributos, que son los dos argumentos esenciales del padre Hidalgo, que seguramente sí los dijo ahí en el atrio de la parroquia de Dolores y que Juan Aldama recordaba porque apenas habían pasado unos cuantos meses. Las dos palabras claves: opresión y tributos. Mariano Basolo, que no estaba ahí con ellos en el atrio, pero que estaba en el predio vecino, que era su casa, que después fue presidencia municipal de Dolores, repito, y hoy es museo, Mariano Basolo escuchó lo siguiente, y vio, seguramente desde su ventana, que el propio cura Hidalgo y Allende mandaron juntar a todos los vecinos principales del propio pueblo, y reunidos les dijo el señor cura estas palabras: seguramente ya vuestras mercedes habrán visto este movimiento, pues sepan que no tiene más objeto que quitar el mando a los europeos, porque estos, como ustedes sabrán, se han entregado a los franceses. Esto coincide con lo que dice Juan Aldama. Y quieren que nosotros corramos la misma suerte, lo cual no hemos de consentir jamás. Y vuestras mercedes, como buenos patriotas, deben defender este pueblo hasta nuestra vuelta, que no será muy dilatada para organizar el gobierno y defender la libertad. Y luego una señora se le acercó y le dijo: ¿a dónde se encamina usted, señor cura? Y el padre Hidalgo le respondió: voy a quitarles el yugo, muchacha. Voy a quitarles el yugo. Igualmente, otra vez, las palabras claves son la opresión, los tributos, por supuesto, y este otro concepto de que los españoles se habían entregado a los franceses, porque recuerden que en esos momentos España está invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte, que los reyes Carlos IV y Fernando VII están prisioneros en teoría en Francia, en la ciudad de Bayona, pero que los dos han abdicado a sus derechos de monarca, se los han cedido a Napoleón, y Napoleón ha nombrado rey de España a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella. Esto es la causa formal del levantamiento, que no hay rey en España, rey legítimo, porque hay un usurpador, José Bonaparte. El rey legítimo, Fernando VII, está preso en Francia. Esto es la causa formal. La causa principal, como el mismo Hidalgo lo dijo después, es precisamente la opresión en la que se había vivido. Estos son los testimonios principales que tenemos, los dos únicos testimonios de testigos presenciales que estaban muy cerquita ahí, porque los dos anteriores, Pedro Osdedo y Pedro García, estaban en la multitud que escuchaba. Y repito, escribieron pues más de 50 años después. No los descartamos, porque además coinciden en señalar que entre los gritos que supuestamente para ellos grita Hidalgo es viva la independencia, viva la Virgen de Guadalupe. Nunca dijeron que haya gritado viva Fernando VII. Por los propios documentos, en los procesos, sabemos pues que Hidalgo no gritó ningún viva, pero tanto Mariano Jiménez después se enteró
como Mariano Abasolo, como Juan Aldama y como el propio Ignacio Allende declararon que cuando llegaron a Totonilco, saliendo de Dolores, ahí ya los recibió la muchedumbre, que además se entusiasmó muchísimo cuando Hidalgo decide enarbolar el estandarte de la Virgen de Guadalupe como enseña, como bandera del movimiento insurgente. Y entonces es la gente, no el padre Hidalgo, la gente, la que comienza a gritar: mueran los gachupines, muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe, viva la religión, viva la América. Y aparece alguien que grita: viva Fernando VII. Hidalgo se dio cuenta, según los propios testimonios, de que había dos frases que al parecer atraían a la multitud. Obviamente, viva la Virgen de Guadalupe, que ya desde entonces era el símbolo de unión entre todos los novohispanos, hoy mexicanos, pero también atraía a cierto sector, a los criollos, a los militares, a los funcionarios, el grito de viva Fernando VII, que había gritado alguien ahí en la multitud. Porque, repito, la causa formal del movimiento insurgente había sido la invasión napoleónica a España, la prisión de los reyes de España en Francia, el que España carecía de rey legítimo que estaba preso y que en cambio había un usurpador, un francés llamado José Bonaparte, hermano del propio Napoleón. Y según el propio Allende, Ignacio Allende en su proceso, Hidalgo dejó pasar, toleró, permitió que la gente siguiera gritando, la gente, en todo lugar al que llegaban, en San Miguel, en Celaya, en Guanajuato, que la gente siguiera gritando: viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno, viva la independencia, mueran los gachupines, viva Fernando VII, y permitió también que estamparan esta frase en algunos estandartes guadalupanos que decían: viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII, porque era un medio útil de propaganda que Hidalgo, repito, toleró. Hidalgo simplemente permitió. Hidalgo dejó pasar, dejó correr. No es que Hidalgo lo dijera, es que lo dijo la gente. Por supuesto, ahorita que regresemos del corte, porque en un momento más vamos a continuar, explicaremos cuál es este conflicto, este dilema que varias personas tienen por su lealtad a Fernando VII. No se vayan y en un momento más regresamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, en el cual pues estamos examinando qué fue exactamente lo que dijo Miguel Hidalgo y Costilla aquella madrugada del día 16 de septiembre de 1810, en Dolores, cuando proclamó el inicio de la Guerra de Independencia, atendiendo a esta polémica reciente que se acaba de suscitar, de saber, de preguntarse y de afirmar a algunos y negar a otros, si Hidalgo en esa ocasión gritó también: viva Fernando VII, el rey de España. Y estamos platicando pues cuál es el contexto, partiendo de los documentos esenciales y fundamentales, sobre todo de los testigos que sí dieron cuenta, que declararon lo que escucharon en la voz del padre Hidalgo, que aparecen en los procesos, en los juicios que se les entablaron a Hidalgo, a Allende, a Aldama, a Jiménez y a otros próceres de la insurgencia cuando iban a ser ejecutados, cuando fueron condenados a muerte, precisamente por traición al rey, por traición al rey. Esta es la causa por la cual los fusilan. Así que era un poco iluso pensar que iban a gritar: viva Fernando VII. Algunas gentes, no los caudillos,
sí lo afirmaron. Otros, como por ejemplo el propio Ignacio Allende, se sentía comprometido, pero algunos más, como el padre Hidalgo, ni siquiera lo consideró como el objeto, más que quizás como la razón formal, porque es su objeción, su razón de fondo, que ya le hemos platicado aquí hace algunas semanas, es la lucha contra la opresión que se expresaba particularmente en los altos tributos que pagaban la gente, impuestos por el gobierno déspota y tirano de los reyes de España. Ese es el tema que estamos platicando. Saber finalmente si Hidalgo gritó o no, viva Fernando VII. Miren, días después de el grito de independencia, después de pasar por Atotonilco, donde sucede esta cuestión de la muchedumbre que grita vivas, incluyendo a Fernando VII, ya en la ciudad de Celaya se emite la primera proclama insurgente, la primera vez que hay ya pues un documento en el cual se explica al pueblo lo que quieren hacer. Un documento que hoy sabemos no lo escribió el padre Hidalgo, no lo escribió Hidalgo, sino Allende y alguna gente cercano a él. En este documento, que es la primera proclama insurgente que Hidalgo dejó hacer, se dice claramente que el objeto de esta guerra es oponerse, enfrentarse a los gachupines, porque se han entregado a los franceses y por ello perdimos a nuestro legítimo rey Fernando VII. Esto dice la proclama, escrita, repito, por Allende y sus compañeros, que hemos perdido a nuestro legítimo rey Fernando VII. Que, insisto, esta es la causa formal, no la causa principal ni de fondo. Esto es útil como propaganda, indudablemente, porque hay un sector de la población que está preocupadísimo por levantarse en contra del rey. ¿Qué es lo que está haciendo el padre Hidalgo? Sobre todo tienen problema los militares que se han unido al padre Hidalgo. Como todos sabemos, una unidad militar completa, el regimiento de dragones de la Reina, se unió al padre Hidalgo, porque de ellos eran capitanes de los diversos escuadrones. Era capitán Ignacio Allende de uno, era capitán Juan Aldama de otro, era capitán de otro Mariano Abasolo, y sus hombres se unen al movimiento insurgente. Pero ellos tienen el problema de que están siendo desleales con su rey, al cual deben lealtad y al cual hicieron una promesa, un juramento de ser leales y defenderlo. Los militares tienen este problema. Hidalgo no está de acuerdo con ellos, definitivamente. En los propios procesos, estos documentos de los juicios que se entablaron contra los caudillos, aparecen tanto en las declaraciones de Hidalgo como en las declaraciones de Allende, que Hidalgo en varias ocasiones, por lo menos en dos, enfrentó este dilema de platicar con criollos sobre el concepto de la lealtad. Lo platicó con un militar, el jefe de Allende, que no se sumó, el coronel Narciso de la Canal, comandante del regimiento de dragones de la Reina, que sentía, por supuesto, adhesión por la independencia, pero que se sentía también comprometido por su juramento de lealtad al rey. Y también, Hidalgo lo platicó con un sacerdote muy importante, muy prominente, el famoso cura Labarrieta, allá en el Bajío, que igualmente se sentía presionado por el juramento de lealtad al rey. E Hidalgo les dijo algo sumamente interesante, y estas sí son palabras del propio Hidalgo, que en la Nueva España, en la América como él le llamaba, ya no hay más autoridad que la nación, y que el rey es un ente que ya no existe. Hidalgo claramente les dijo que ya no había rey, es un
ente que ya no existe y que la autoridad es la nación. Esto consta en los documentos de los procesos, tanto en el juicio que le hacen a Hidalgo como en el de Ignacio Allende. Que por cierto, ahorita veremos cómo Allende e Ignacio estaban enemistados por este tema. Pero miren, cuando Hidalgo intima la rendición, cuando pide que Guanajuato se rinda, que en Guanajuato, ustedes recuerdan, en la Alhóndiga de Granadita se encierra el intendente Juan Antonio Riaño, que es, por cierto, muy amigo de Hidalgo, son grandes amigos, y se mandan una serie de cartas, entre las cuales está, por ejemplo, la famosa carta personal de Hidalgo a Riaño diciéndole que independientemente de todo lo demás, lo quiere, lo aprecia y que va a cuidar a su familia, y Riaño le contesta: esto se lo agradezco mucho y por supuesto sé que mi familia está en las buenas manos de usted. Esto es la correspondencia que tienen Hidalgo y Riaño, pero también tienen la parte oficial en donde Hidalgo le dice que ya no hay rey. Porque fíjense bien, Hidalgo dice: estoy aquí por estar legitimado por la nación, porque en Celaya y Acámbaro me nombraron generalísimo más de 50,000 personas. Legitimado por la nación. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas platicábamos que precisamente uno de los argumentos del teólogo jurista Francisco Suárez es que ante la opresión el pueblo está legitimado para enfrentarse y encabezar una revuelta, y al frente de ella puede estar el sacerdote cura párroco del lugar, legitimado por la nación. Y así se lo dice Hidalgo a Riaño, y Riaño le contesta que él no conoce otra autoridad que la del rey. Riaño es un español. Entonces está muy claro el dilema. Hidalgo no está reconociendo de ninguna manera a Fernando VII, sino que él ya, para Hidalgo, ya no existe el rey. Él está allí porque está legitimado por la nación. Esto va a suscitar una serie de problemas a posterioridad. Allende, en su proceso, y esto es interesantísimo, que demuestra que los propios caudillos estaban distanciados, disgustados. Incluso se dice en el propio proceso que él, Allende, llamaba a Hidalgo el bribón del cura. Estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? Por los saqueos que promovió el padre Hidalgo, cuando les dijo: cojan, hijos, que todo esto es suyo. Por los asesinatos o matanzas de españoles, que el padre Hidalgo confesó que sí, que se dejó llevar por el frenesí cuando se lo pidieron. Pero los disgustos y problemas entre Hidalgo y Allende comenzaron, y lo declara el propio Allende, porque Hidalgo engañó a la multitud al permitir que se usara como pretexto al rey Fernando VII, engañándolos, porque ellos, como militares, como ya lo platicamos hace un momento, sí tenían esa lealtad al rey. Cuenta Allende, en sus declaraciones, que allá en Guadalajara, ya hacia finales de 1810, cuando se publica el primer periódico insurgente, el famoso Despertador Americano, que dirigía un sacerdote amigo de Hidalgo, el padre Maldonado, Allende empezó a leer y escuchó de sus amigos decir: oigan, pero no habla nada de Fernando VII, ¿qué no es esa nuestra causa? Defender al rey. Porque en el periódico El Despertador Americano no se hablaba para nada del rey. Se hablaba de la opresión, de los tributos, de que Hidalgo acababa de abolir la esclavitud, de que prohibió precisamente el cobro de estos tributos indignos, pero no se dice ni una sola palabra del rey. Entonces, Allende cuenta que fue a ver al sacerdote Maldonado a preguntarle: oiga, ¿por qué no se habla aquí del rey? Y que Maldonado le dijo: porque el padre Hidalgo no quiere. Él no desea que se mencione al rey para nada porque no está de acuerdo. Y entonces
Dice Allende que fue cuando entendió que Hidalgo quería engañarlos, que permitió que se usara en los gritos a Fernando VII, que se pusiera su nombre en los estandartes, pero que estaba engañando al pueblo porque no quería reponer a Fernando VII, sino que quería hacer otra cosa. Y como dicen en los propios procesos, que el pueblo quería proclamar a Hidalgo como el jefe supremo de la nación, a despecho de Fernando VII. Era un engaño según Ignacio Allende, y por esta razón, más los saqueos, más los asesinatos, pensó, y así lo declaró, en que tenía el deber de envenenar a Hidalgo. Allende quería envenenar a Hidalgo según lo declaró en su proceso. Como hoy sabemos, cuando tuvo oportunidad, ya hacia el final de su campaña militar, allá en la hacienda de Pabellón, cerca de Aguascalientes, Hidalgo fue depuesto del mando por Ignacio Allende porque estaban desabridos entre ellos, como dicen los propios testimonios, desabridos. Había problema entre ellos dos, y uno de ellos era la causa precisamente del rey, que Hidalgo no quería decir nada del rey, no quería hablar del rey, y Allende sí estaba interesadísimo en respetar esa causa formal porque le servía de legitimación, de justificación. Hidalgo, en cambio, no. Ya al final, recuerden ustedes que Hidalgo fue ejecutado cerca de un mes después que Allende. Cuando le informaron a Hidalgo todo lo que había dicho Allende en su contra del gran engaño, ya al final, y quizá como un intento último, y así debemos entenderlo, en la última declaración que hace ante el fiscal Abella, Hidalgo dijo que sí, que en efecto, pues que en su ánimo siempre estuvo intentar reponer a Fernando VII, pero esto lo hace cuando estaba ya a punto de ser ejecutado, quizá como una especie de última justificación, que su ánimo era reponer en el trono a Fernando VII. Pero antes de eso, también declarando ante el fiscal Ángel Abella, Hidalgo afirmó, señaló, dijo enfáticamente cuál era, a su juicio, la razón de ser, el fondo de la independencia, la parte importante. Insisto, Fernando VII era un argumento formal, de pretexto, de publicidad. El fondo lo declaró el propio Hidalgo. El fiscal Ángel Abella lo acusó de andar diciendo y proclamando que el gobierno español era opresor, tiránico y déspota. Que además los españoles habían esclavizado a la América por 300 años. Y entonces Miguel Hidalgo le respondió. Dice que reconoce y acepta la acusación, porque es cierto que lo dijo, que el gobierno español era opresor, tiránico y despótico. Porque esas son las palabras textuales del padre Hidalgo, eso, al reconocer que esas palabras que le atribuyen sí las dijo él, eso es el motor de la insurrección. Es decir, es la causa del movimiento de independencia. Las palabras de Hidalgo son hermosas, el motor de la insurrección, porque efectivamente lo acusaron de andar diciendo que el rey, el gobierno español, era opresor, tiránico y déspota, y Hidalgo dijo que sí lo dijo, aceptaba las consecuencias, porque ese era el motor de la insurrección. Así que está muy claro lo que hay en los documentos, que Hidalgo, salvo en ese instante final, pues sí, reconoció que a lo mejor quería reponer a Fernando VII en el trono, ni en el grito, ni en los demás momentos de la campaña, ni tampoco en su proceso, sino, repito, hasta el mero final, jamás reconoció ni avaló a Fernando VII. Y nunca, mucho menos,
en el mero grito, lanzó ningún exhorto que dijera viva Fernando VII. No lo hizo. La respuesta de los historiadores ya en el futuro de ese tiempo, es muy peculiar. Los dos primeros e importantísimos historiadores que se ocupan de la guerra de independencia, tanto Lorenzo de Zavala como el padre José María Luis Mora, que los dos escriben obras sobre la independencia, los dos hablan de Hidalgo, por supuesto, lo critican, pero ninguno de los dos se detiene a examinar qué sucedió en el grito, sino que simplemente ese día inició el movimiento. Pero no dan detalle alguno de lo que se habló. Tampoco lo hace Carlos María de Bustamante, curiosamente. El primero que ya habla de lo que sucedió supuestamente en el grito o en el movimiento es Lucas Alamán, este historiador de corte conservador, brillantísimo indudablemente, pero él escribe entre 1847 y 1851-52 que fallece, 54 fallece, su Historia de México, y él dice que en los estandartes insurgentes se hablaba de Fernando VII, lo cual es cierto. La Virgen y Fernando VII estaban hermanados. También, por supuesto, esto lo utiliza para decir que entonces la causa formal, la de reponer a Fernando VII, era quizá la que el padre Hidalgo estaba dirigiendo. Pero no afirma Lucas Alamán que en el grito Hidalgo haya gritado viva Fernando VII. Más adelante, ya en pleno porfiriato, el historiador Julio Zárate, que escribió el volumen 3 de esa obra monumental que se llama México a través de los siglos, ahí también afirma que igualmente en los estandartes y en las proclamas se hablaba de Fernando VII, pero no dice que Hidalgo haya gritado viva Fernando VII. No lo dice. Más adelante también, Justo Sierra, el gran historiador positivista, autor de una obra importantísima que se llama México, su evolución social, dice que el plan de Hidalgo, atribuyéndole a Hidalgo la proclama insurgente que ya platicamos hace un momento, que el plan de Hidalgo era precisamente reponer a Fernando VII en el trono. Pero esto lo dice ya Justo Sierra para el año de 1910. Está asumiendo como palabras de Hidalgo la proclama insurgente que ya sabemos que no escribió Miguel Hidalgo. Y cito a estos tres historiadores, a Lucas Alamán, a Julio Zárate y a Justo Sierra, porque son los tres historiadores que se emplearon en esta polémica reciente en los medios, repito, por un historiador muy connotado, que lo cita como fuente para decir que Hidalgo sí había gritado viva Fernando VII, y los historiadores, los tres, no dicen que Hidalgo lo haya gritado, dicen que se utilizó el nombre de Fernando VII en proclamas, en gritos de la gente, en documento que no escribió Hidalgo. Si ustedes quisieran saber más, por supuesto, de este tema que es pues muy interesante, obviamente la fuente primigenia, insisto, son los procesos que aparecen en el libro, lo voy a repetir otra vez con todo gusto, Voces insurgentes, declaraciones de los caudillos de la independencia, con una introducción y notas de Raúl González Lezama, con un prefacio de Rafael Estrada Mitchell, que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, y creo, casi estoy seguro, que además hay versión digital descargable. Aquí está lo que declararon ellos, que son los testigos primigenios, los que estaban cerca de Hidalgo. Otro libro más que vale la pena, que también se los recomiendo, Los testigos de la primera insurgencia, con las declaraciones de Abasolo y las memorias de Pedro Sotelo
y Pedro García, que ya platicamos también al inicio del programa, con una edición, con estudio introductorio, edición de Carlos Cerrejón Peredo, un gran historiador mexicano, que además tiene un libro fabuloso, no lo tengo aquí en la oficina a la mano, pero es un libro fabuloso sobre Miguel Hidalgo, en el cual Carlos Cerrejón ni siquiera toca el tema de si Hidalgo gritó viva Fernando VII o no, porque Rejón lo descarta. Y al contrario, afirma que Hidalgo precisamente decía que Fernando VII, el rey de España, es un ente que ya no existe. Otro libro también interesante e importante que vale la pena tener como parte de la historia de México es el libro del gran historiador y abogado Fernando Serrano Migallón, que se llama México, Viva México, el grito de independencia. Es una historia del grito, pero del grito cómo se ha venido dando, en realidad desde el momento mismo en que sucedió el día 16 de septiembre en la madrugada, como después vendrá pues, los primeros gobiernos del México republicano y harán sus ceremonias sin gritos, sin vivas, como el primero que da un viva es Maximiliano, seguido por Juárez, por don Porfirio, y después ya como presidente de la República hace su listado. Algunos se acuerdan, como Echeverría gritó, ¡viva los países del tercer mundo! Algunos otros gritan simplemente, ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! Frase que además fue utilizada por primera vez por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Otros hablan, todo el mundo, viva Hidalgo, viva Allende, viva la Corregidora, hoy viva Dolores, viva María Josefa Ortiz. Hoy pues se habla de muchos héroes también, de las heroínas. Es una historia pues de cómo hemos celebrado los mexicanos el grito de independencia que se inició allá en 1810. Lo que me llama la atención es que el propio Fernando Serrano incluye como los gritos más usuales el grito de Fernando VII, de viva Fernando VII. Y me llama la atención, insisto, porque el propio Fernando Serrano cita como fuente a Julio Zárate, el autor del tomo 3, insisto, del México a través de los siglos, y dice pues que precisamente allí se han hecho estos gritos que incluyen a los más populares y más famosos, que son fundamentalmente viva la independencia, viva la América, viva la religión, viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines, muera el mal gobierno, y también incluye a viva Fernando VII, pero no da la fuente, o la fuente que da está equivocada, porque Julio Zárate nunca dice que Hidalgo haya gritado viva Fernando VII. Sí, la multitud llegó a gritarlo a partir de Atotonilco, pero insisto, porque hay una multitud, una parte de la población criolla, particularmente militares y funcionarios, que se sienten comprometidos por su juramento de lealtad al rey, que Hidalgo desecha, porque Hidalgo, conforme a la teoría de la resistencia a la opresión de Francisco Suárez, está legitimado por la nación y se opone a Fernando VII diciendo que es un ente que ya no existe. Pero hay criollos, como el propio Allende, que se sienten comprometidos, que se sienten preocupados, porque son militares y están cometiendo deslealtad y justamente los van a acusar de traidores al rey y los van a fusilar por ellos, a pesar de que en España no había rey. Rey legítimo, digo, porque estaba el usurpador José Bonaparte, pero, como sabemos en la historia española, en Cádiz las juntas se convirtieron en Congreso y asumieron la soberanía en lo que regresaba el rey. Una historia también medio truculenta, ya la española, que no vamos a platicar de ella por supuesto, pero simple y sencillamente, para recapitular, en esta polémica actual que se suscitó entre un buen historiador, gran historiador mexicano y la presidenta de la República, pues debo reconocer que la razón la tiene la presidencia, que estuvo seguramente bien asesorada, porque Hidalgo nunca gritó, según los testimonios y documentos de la época, no las versiones ya posteriores, hay otros más como, no voy a decir los nombres de los autores, que hablan claramente que gritó viva Fernando VII, libros contemporáneos, cosa que no tienen fuente y no pienso hablar mal de nadie, pero en esta discusión, en esta polémica, pues la razón histórica
la tuvo la presidencia de la República, porque Hidalgo efectivamente no consta en ningún documento testimonial del tiempo, no consta que haya gritado viva Fernando VII. Es más, no consta que haya gritado nada. En los dos testimonios fundamentales de Juan Aldama, que estaba a su lado, y Mariano Abasolo, que estaba en el predio, en la casa contigua, ninguno de ellos dice que haya gritado ningún tipo de viva, ningún muera, que lo hicieron fue la gente, pero a partir de Atotonilco. Así que este es el tema, amigas y amigos, una polémica súper interesante que me obligó a reabrir lo que ya habíamos cerrado del mes de la patria y que, con el favor de Dios y por supuesto con su bendición, la próxima semana ya platicaremos de otro tema. Aquí nos vemos, pásenla muy bien y hasta la próxima.